Pues venga, voy yo con la última novedad de uno de los autores que yo creo más veces hemos recomendado por aquí en la Estación de Niebla, ¿no? Que es Matthew Bablet, del que recientemente, bueno, pues nos ha llegado su nueva obra, que es Silent Jenny, una joyita de 312 páginas que publica en castellano Nuevo 9. Con Silent Jenny, Matthew Bablet, bueno, pues regresa a la ciencia ficción tras aquel paseo que se dio por la fantasía mitológica, ¿no? Con Adrastea, y retoma los grandes temas que suelen perturbar a la humanidad cuando ponemos la vista en el futuro. En otras obras del género que ya nos trajo antes, bueno, pues analizaba asuntos como el poder de las megacorporaciones y el capitalismo fuera de control, ¿no? En Shangri-La, por ejemplo, o la aparición y la evolución de la inteligencia artificial en nuestro mundo, como fue en Carbón y Silicio. En esta Silent Jenny, Bablet pone la vista en el cambio climático y el caos ecológico en la Tierra, y lo hace además partiendo de un punto central sencillo, que es la extinción de las abejas en nuestro planeta. Yo creo que todos más o menos alguna vez hemos escuchado, ¿no? Eso de que si las abejas desaparecieran, pues nos encontraríamos con una auténtica crisis a muchos niveles. Alimentaria, ya que desaparecería la polinización de gran parte de nuestros cultivos y perderíamos muchísimas frutas y verduras. También en la biodiversidad, ya que muchas especies morirían al no tener ya las plantas que les sirven de alimento. En el tema ecológico igualmente sufriríamos un impacto enorme, ya que se rompería el equilibrio del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta teoría la vemos llevada a la práctica en Silent Jenny, que es un cómic que nos muestra pues un planeta prácticamente estéril y medio desolado, en el que los humanos habitamos o bien en ciudades caóticas y ya muy deterioradas, o bien en las denominadas mónadas, una especie de poblados motorizados autosuficientes con capacidad, bueno, pues para decenas de personas, cuya principal norma es estar siempre en movimiento. Estas mónadas son todas independientes y se mantienen siempre incomunicadas con respecto a las ciudades o a otras mónadas, lo que lo hacen con el objetivo de huir constantemente de lo que viene a ser la centralización del poder, ¿no? Que le ha llevado de hecho a esta situación tan ruinosa que tiene actualmente. Y así además pueden mantener sus propias normas de supervivencia de cara al futuro sin tener que rendirle cuentas a nadie. Nuestra historia se centrará en una de estas ciudades rodantes y en la comunidad que allí habita, con la vista puesta especialmente en Jenny, que es nuestra protagonista, una mujer que trabaja para una gran corporación y cuyo objetivo es ir haciendo diferentes incursiones en zonas que le van asignando para tratar de encontrar algún resto de estas abejas desaparecidas que os comentaba y que sirvan para recuperar, bueno, pues todo lo que teníamos en el pasado. Y aquí empieza a plantearse otro de los temas principales del cómic, esa especie de nostalgia, ¿no? Que nos lleva a querer devolver las cosas a como eran antes o a responder con enfado, ¿no? Ante lo que ha cambiado y ya no nos gusta y corremos sin mirar atrás, que es precisamente lo que hacen estas mónadas. Este asunto está muy bien introducido en la historia, de forma sutil a veces y otras de manera más obvia, como cuando vemos, por ejemplo, a la nueva generación de niños, ¿no? Que crecen en las mónadas y que ya no ven el mundo como sus padres y lo que hacen es sentir esta realidad en la que viven, ¿no? Como lo normal, con lo que parece que optan por alejarse de ello y buscar pues, nuevos caminos ya mirando al futuro, ¿no? Y luego tenemos a esa Jenny, que es una chica que parece absolutamente fuera de todo, sin encontrar su lugar junto a la colonia, y enfocada en estas misiones de exploración que os he ido comentando, ¿no? Que va realizando una tras otra, tras otra, tras otra. Para estas misiones además se utiliza un recurso que me ha gustado muchísimo y es el de la miniaturización. Tanto Jenny como cualquier agente explorador, ¿no? De estos que os estoy comentando, una vez llegado al lugar indicado, pues debe reducir su tamaño al de una hormiga más o menos y rebuscar entre la tierra y las hendiduras de la roca y demás, ¿no? Cualquier resto de lo que alguna vez fueron estas abejas. Por allí además pululan otros exploradores que pasaron demasiado tiempo miniaturizados y han acabado perdiendo la cabeza, convirtiéndose al final en una especie de zombies mutados, ¿no? Que pululan siempre por este microuniverso y que no van a dudar en perseguir a Jenny si se cruzan con ella. Ya veis que aquí lo primero que salta a la vista es el grandísimo trabajo de construcción del universo que ha hecho Bablet, planteando un montón de ideas que aunque no son del todo originales, ¿no? Estas ciudades, por ejemplo, rodantes, os sonarán mucho por la peli esta de Mortal Engines, que fue un fracaso, por cierto, en el cine. Y el tema de la miniaturización ya ni te cuento, que lo hemos visto en cosas como Ant-Man, Los Micronautas, la peli del Chip Prodigioso, etcétera, etcétera. Lo cierto es que están todas como muy bien conectadas estas ideas, ¿no? Ya digo, no son originales, pero sí están bien remezcladas. Cuando abres un tomo de Bablet, tío, sabes que sí, que ahí hay una sinopsis, que hay un argumento, pero sabes que hay 800.000 capas, ¿no? Y creo que una de las que siempre está presente, y aquí se ve muy, muy bien, tío, es la del cambio, ¿no? El aferrarse a una gloria pasada e intentar recuperarla, ¿no? Pero a la vez estás viendo que una cosa que hace siempre Bablet, tío, que te falta
te bastas con 2 o 3 páginas de cualquiera de sus cómics para saber que esto no va a tener un final de comieron felices, ¿no? Fueron felices y comieron perdices. Sabes que aquí vas a salir tocadito y que todos esos anhelos de los protagonistas, las cosas no van a salir siempre como ellos quieran, ¿no? La verdad es que en este aspecto yo creo que lo que te lo transmite de primera es ese mundo crepuscular, venido a menos que ya solo es una pequeña memoria, un recuerdo sin más de lo que fue el ser humano, ¿no? Y que viven vagabundeando por ahí, sorteando pues toda clase de peligros y no viviendo, sobreviviendo, hacinados o bien en una torre pues bajo la batuta de una gran compañía, o en esa libertad que ofrecen esas mónadas de las que hablabas, pero que obviamente entrañan pues tantos peligros y dificultades. Sí, al final el tío siempre hace eso de crearte un sustrato que parece que va a dar pie a historias épicas o de aventura, ¿no? Porque todo esto que hemos estado comentando, que si la miniaturización, lo de las mónadas, el mundo apocalíptico, etcétera, parece carne de aventuras, ¿no? Pero es lo que tú dices, al final lo que hace el tío es llevarnos a reflexionar pues sobre muchos temas, lo has comentado tú uno, ¿no? El del cambio, también luego el tema del clima, el cambio climático, ese apego al pasado, el paso del tiempo y el tema de la muerte, que yo creo que es un tema sobre el que Silent Jenny no deja de girar continuamente y al que además nos hace mirar desde distintos ángulos, desde el miedo al morir, el ser capaz por otro lado de aceptar la muerte cuando uno considera que ya su tiempo ha pasado. Aquí de hecho hay una escena que me ha parecido espectacular, que es una especie de funeral, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Preciosa esa parte, tío, preciosa, ¿eh? Sí, es brutal, tío, se te saltan casi las lágrimas, tío. Y hay muchas formas de enfocar el tema de la muerte, lo tratan muy a menudo y yo no sé si es que Bablé ha entrado ya en esta crisis en la que estamos ya algunos que superamos ciertas edades y se pone a reflexionar sobre eso y lo hacen muy bien porque no es obvio, pero sí muy profundo cuando el tío se sienta a hacerlo. Bueno, está ahí, pero es que además en este cómic se permite la licencia de incluir a la propia muerte como un personaje casi onírico, una visión, ¿no? Que va persiguiendo, si te fijas, a Jenny, que va apareciendo por ahí y que ya te pone de preaviso, que ya sabes que la parca viene a por ti y viene a por todos, ¿no? Que un poco el mensaje ese. Sí, uno de tantos, porque como tú bien has dicho también son muchos los temas ahí remezclados, pero bueno, ahora después comentaré un poco más sobre esto. Y el caso es que yo lo que quería remarcar es que eso, que Bablé aquí lo que emplea es un truco que yo creo que el tío es un experto en ese tema, es que le funciona como un tiro, y es el ponernos ese caramelito, en este caso de la ciencia ficción, ¿no? Y un universo ultra currado para atraernos y después ya dedicarse a tratar esos temas que son todos mucho más humanos y complejos de lo que podríamos esperar, de hecho, incluso leyendo la sinopsis. Con lo que quiero decir al final esto es que no vayáis a esperaros aquí pues ni un álbum de acción ni de aventura. Si conocéis a Bablé seguramente ya lo imagináis, ¿no? Pero si no lo conocéis, quizá la portada y la sinopsis os pueda engañar un poquito, porque después lo que os ofrece aquí es una historia mucho más reflexiva, que sí, que tiene sus pequeñas dosis de acción en ciertos momentos, pero lo que prima realmente es una narrativa más lenta, y un desarrollo de temas, pues todos estos que he ido comentando, incluso alguno más, a través de lo que le va sucediendo a todos los personajes. Es decir, que es una cosa más densita de lo que podría parecer a primera vista. Y yo creo que en todo esto, pues, Bablé es un maestro, vuelve a desplegar todo su talentazo narrativo, es decir, que todo esto que he dicho lo hace de puta madre, esa capacidad que tiene de transmitir melancolía, de transmitir sentimiento, empatía por unos personajes y por otros, y sobre todo de hacernos al final reflexionar y dejarnos pensando ya, no en un asunto trascendental, como hacen muchas horas, ¿no? Que ponen el foco en algo y te dejan al final meditando en eso, sino lo hacen en varios, tío, que es una cosa que me llama mucho la atención. Al final de leerte un tomo de este autor, se te queda el cerebro un poco como chiporroteando, ¿no? Ahí con tantas ideas, tantas cosas que te ha dejado, y al menos por mi parte, casi siempre me deja deseando encontrar otro rato, de aquí a unos días si es posible, para volver a dedicarle una segunda lectura al tomo y volver a encontrar más detallitos que quizás se me han escapado en esta primera. A mí siempre me deja con esa frase en mi cabeza dando vuelta de estamos jodidos, tío, porque... Pues eso siempre. Te coge al ser humano, ¿no? Y dices, tío, sí, mira, somos tal y vamos de tal... pensamos que lo tenemos ya todo frito y cocido, que lo tenemos todo bajo control y no somos nada, tío, no somos nada. Desde cualquier punto de vista desde el que nos aborde, nos desmonta y te deja tocadillo, te deja tocadillo. Nos muestra que somos unos mierdas, que destruimos todo lo que tenemos alrededor,
Pero al menos en este sí que he visto un toque más de positividad, que quizás un poco mostraron esos niños que te decía y algún otro elemento, ¿no? Que es como, vale, somos unos ruinas, pero hay que tirar para adelante. Sea como sea, tenemos que seguir para adelante y nos lleve a donde nos lleve, al final tenemos que aceptar nuestra condición de seres humanos, ¿no? Y punto. Y con eso me quedo, no sé, ha sido una obra, yo creo, a nivel argumental y tal, mucho más madura que otras que hemos visto de este autor y por eso me ha gustado bastante. A mí me venía en la línea de Shangri-La, tío. Porque hay mucho, hay tanto de nosotros a nivel civilización como mensaje medioambiental, como el tema de la muerte, pisa muchas cosas, ¿no? Pisa ahí también el racismo. Acuérdate de esa figura de lo que eran cánidos, ¿no? Me parece que eran en Shangri-La. Y en este caso son estos bueno, que los comerrocas estos, ¿no? Los que están mutando y demás. Pisa muchas cosas iguales, pero aquí casi que le veo un poquito más de profundidad, la veo más compleja, fíjate. O sea que yo, como tú bien has dicho, no la recomendaría a alguien que venga buscando algo ligerito, y si queréis algo de bable más suave, pues Adrastea está es mucho más asequible en cuanto a ideas, ¿no? y desarrollo. Esta tiene una carga bastante profundita. Sí, sí, tío, eso siempre, vaya. Yo, de hecho, me quedo con esta sobre Shangri-La por el hecho de que Shangri-La yo creo que manejaba todos esos temas de una forma un poquito, no voy a decir torpe ni de coña, pero sí se me hacía más densa. Al final tenía la cabeza como más atiborrada. Yo creo que aquí ha conseguido una especie de... una narrativa como más elegante, más madura, ¿no? Y más ágil, incluso con menos palabras te decía más. Y eso yo lo he agradecido un montón. Me ha parecido como un Babel más maduro, tío. A nivel visual, pues sigo pensando que Babel sigue postulándose álbum tras álbum como, yo creo, un nuevo pilar dentro del cómic europeo, además de todos los tiempos, junto a grandes como Moebius, como Manara, Enki Bilal o Hugo Pratt, por ejemplo, por mencionar unos pocos. Yo creo que cada viñeta de este tío es un cuadro que está cargado de detalles, cada escena está medida al milímetro, el color y las luces son siempre apabullantes. Yo personalmente pues no dejaba de alucinar cada vez que veía una de estas mónadas dibujando, ¿no? Con sus docenas de ventanitas, escaleras, tuberías, un tendero con la ropa colgada por aquí, unas sombritas por allá. Yo creo que es un trabajo artesanal casi de relojero, tío. Además, aquí volvemos a ver recursos visuales bastante originales. Mis favoritos son los que nos muestran durante las miniaturizaciones, de los que no quiero hablar para evitar spoilers, pero también nos van a sorprender, por ejemplo, esos mapas a página completa, ¿no? Que vamos a encontrarnos de vez en cuando a lo largo del tomo, que van marcando el recorrido de la mónada, o algunos folletos que nos ubican mejor en determinadas situaciones. Vamos, yo creo que una pasada, tío. Si esto fuera un libro de arte sin historia, yo creo que ya solo con eso valdría la pena la compra. Yo he visto en algunas exposiciones que ha subido el propio Bablé a sus redes, tío, planos de mónadas gigantescos, que nada más verlo dije, tío, ¿cómo molaría tener eso en la pared del salón, ¿sabes? O sea, que es que ya no queda ni como una cosa friki de cómics, es que es bonito, ¿sabes? Queda como un rollo arquitectural muy muy trabajado, ¿no? Muy minucioso y muy detallado, es una pasada. Era cuando vi en la portada por primera vez, ¿sabes lo que pensé, tío? El castillo ambulante. Sí. ¿Sabes? Me vino a la cabeza esa movida. Pero luego cuando... Es que el tío lo ha estudiado todo. Es que se ve que no se conforma con dar un paso por ¿no? Así sutil por encima de cualquiera de las ideas que luego te va a plasmar en su dibujo, sino que el cabrón se empapa. Es que es impresionante, vamos. Además que es que las monedas, ya te digo, las miras de unas viñetas a otras y te das cuenta que, o sea, que cada detalle que está desde el inicio continúa en las siguientes viñetas. Es decir, no es que ponga una tubería aquí y después dibujo otra cosa parecida, no, lo clava. Y mira que son complejas y tienen elementos, pues en cada viñeta cada elemento aparece donde tiene que estar. Y es una brutalidad, es un trabajo, ya te digo, súper artesanal y que le habrá llevado a este hombre pues horas y horas y horas de dibujo, tío. Y cierro ya, pues bueno, mencionando un poco la edición de Nuevo 9 también, que es prácticamente calcada a la francesa. Tapa dura, 312 páginas, a 45 euros. Es un volumen caro, obviamente, pero al mismo tiempo yo diría que es una cita ineludible para los fans del cómic de 2025. Así que está un poco ahí ese brete entre el precio y que yo sinceramente creo que este cómic hay que leerlo este año. A nivel personal, ya digo, lo coloco en mi top 3 de Babel, solo por detrás de Carbono y Silicio y por encima de Shangri-La,
que como decía, ya digo que es una obra que también me resulta muy estimulante y tal, pero por lo que he comentado antes de la narrativa, que me parece un poquito más trabajada, más evolucionada en esta Silent Jenny, yo creo que la pondría por encima. Y sobre todo destacar, tío, una cosa que no me deja asombrar, y que todo esto lo ha hecho este hombre, toda esta cantidad de buenas obras y este pedazo de joya que nos ha traído este 2025 con tan solo 38 años. Así que le queda mucho por regalarnos todavía y podemos estar frotándonos las manos esperando nuevas joyas de cara al futuro.